Bienvenidos, gracias por estar aquí. Soy Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española. Vamos a recordar lo que hemos trabajado durante las semanas anteriores, el ensayo argumentativo, definido como una de las herramientas de mayor uso en la comunidad educativa, ya que nos da la oportunidad de poder plantear nuestro punto de vista a favor o en contra de algunas ideas. Este tipo de texto posee su propia estructura, la cual se podría identificar fácilmente por la posición que asume el locutor o enunciador. A esta posición se le denominará tesis. En la última semana repasamos y trabajamos las características y funciones del ensayo argumentativo con tema científico. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. En las clases anteriores hemos aprendido acerca de las distintas formas de presentar una tesis. Esta se presenta con la información y los elementos que la acompañan, como son contraargumentación, falacia argumentativa y los conectores. La tesis es una afirmación cuya veracidad ha sido demostrada o justificada de alguna manera. En el texto pueden aparecer falacias argumentativas, que se definen como razonamientos erróneos o falsos. Puede incurrirse en ellos por ignorancia o voluntariamente, como un modo de convencer mediante la razón. También podemos encontrar los contraargumentos. Estos se pueden utilizar para refutar un argumento anterior a la conclusión argumentaria, una afirmación principal o un lema. Algunos sinónimos de la palabra contraargumento son réplica, contradeclaración y respuesta contraria. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de los conectores argumentativos. Son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones o párrafos. Con estos conectores podemos introducir distintos argumentos o explicaciones, ya sea en textos escritos o verbalmente. Durante todos estos días hemos hablado de lo que es la tesis y su origen. Vamos, acompáñame, revisa nuevamente tu tesis. La tesis es el enunciado explícito o implícito que refleja la postura del autor, su punto de vista, su interpretación sobre el tema o asunto del texto. ¿Y la tuya? ¿Muestra claramente tu postura? Un texto puede presentar más de una tesis, como lo hemos visto anteriormente. Puede ser argumentativa, cuando hace referencia a un porqué, o expositiva, cuando ofrece una explicación acerca de algo, en cuyo caso podrá formularse con términos como consiste en, abarca es, son. Tesis explícita. La tesis está explícita cuando en esta aparecen de manera clara verbos de opinión, perífrasis verbales de obligación, debe hacerse, etc. Marcas de subjetividad, comentarios personales, etc. Los verbos de opinión son aquellos que se utilizan para expresar opiniones, valoraciones o información. Ejemplos de verbos de opinión: asegurar o aseverar. Indica gran convicción en lo que dice. Comentar. Indica que a lo dicho antes se añade algo que lo interpreta, lo completa o lo aclara. Cuestionar. Indica que se pone en duda algo. Estar comprobado. Está comprobado que. Insistir. Indica que se hace hincapié o se pone énfasis en algo. Precisar. Indica que a lo dicho antes se añade algo que lo interpreta, lo completa o lo aclara. Poder ser. Puede ser.
También una tesis cuenta con una perífrasis verbal. ¿Sabes qué son las perífrasis verbales? Se forman con un verbo auxiliar que carece de significado y una forma no personal del verbo, infinitivo, gerundio o participio. Entre ambos puede aparecer una conjunción o preposición como enlace. Se muestra de la manera siguiente. Las perífrasis verbales se forman con un verbo auxiliar más un enlace más una forma no personal del verbo. Los verbos impersonales son aquellos que no permiten un sujeto personal y solo se conjugan en la tercera persona del singular. Algunos usan el pronombre para expresar impersonalidad. Por ejemplo, se dice, se comenta. El verbo tiene tres formas no personales, es decir, formas fijas que no se pueden conjugar. Las tres carecen de la flexión de persona, de tiempo y de modo, y, excepto el participio, también de número. Las formas no personales del verbo son infinitivo, cantar, comer, vivir. Gerundio, cantando, comiendo, viviendo. Participio, cantado, comido, vivido. También son conectores las conjunciones, que son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Clases de conjunciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Son y, ni, que. Es una variante de y. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Son o y u. Esta se usa cuando la palabra empieza por o. También el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Son más, pero, sino. También las locuciones conjuntivas. Sin embargo, no obstante, con todo, más bien, antes bien. Explicativas. Su significado es de aclaración. Son o sea, es decir, esto es. No hay que confundirla con la disyuntiva o de vas o vienes. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que, sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que.
finales. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con vista a qué? ¿Con el objeto de qué? Consecutivas. Luego, ¿con qué? Por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que. Causales. Porque, puesto que, pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que. Temporales. Cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Volvamos a la tesis. Ahora hablemos de la implícita. Quien tiene que deducirla es el lector. En estos casos cobra mucha importancia el uso de la ironía, los dobles sentidos, los campos semánticos con significados concordantes o contrapuestos, la adjetivación connotativa y en general los recursos estilísticos, metáforas, hipérboles, personificaciones, etc. Los recursos estilísticos son expresiones que utilizan los autores para obras literarias para hacerlas más atractivas. Son trucos para llamar la atención del lector en sus obras. Recursos estilísticos que juegan con el significado. Cuando el escritor quiere magnificar una expresión, compararla con algo animado o inanimado, cuando quiere transformar un significado intencionadamente, utiliza los recursos estilísticos que juegan con el significado, como la comparación, la metáfora o la metonimia. Observa algunos recursos estilísticos que juegan con el significado. Comparación o símil. Es la relación entre dos realidades que se parecen entre sí. Sus ojos eran tan claros como el cielo. Dámaso Alonso. Metonimia. Expresar una totalidad a través de una parte de ella o viceversa. El cura ponderó las excelencias del Rioja que acababa de catar. Antítesis. Oponer dos ideas o términos contrarios. Muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. Personificación o prosopopeya. Atribuir a animales o cosas cualidades humanas. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata. Gerardo Diego. Ironía. Afirmar lo contrario de lo que se quiere decir, dejando clara la intención. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Quevedo. Hipérbole. Exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Quevedo. ¿Cómo reconocer una tesis? La tesis es casi siempre una opinión y por tanto puede ser introducida por las expresiones que sirven para expresar opiniones. A mi juicio, desde mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que, es evidente que, no cabe duda de que, todos coinciden en que, no se puede negar que, etc. Es como si me expresara desde mi punto de vista. Observa este ejemplo y toma notas si encuentras algún recurso estilístico. Presta atención a los detalles. ¿Listos? La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. La tierra se limpió con este fenómeno. Animales y plantas visitaron sus hábitats perdidas y la atmósfera cambió a un color tan puro que se hacía itinerante a través de las miradas atónitas ante el ojo del cielo. El COVID-19 se escuchó de repente en todas las latitudes del mundo.
La tesis debe formularse o reformularse si es implícita, como una oración principal, con su sujeto, aquello de lo que se dice algo, y su predicado, lo que se dice del sujeto. De modo que, si la aislamos del resto del texto, su contenido sigue teniendo sentido. El COVID-19 es una enfermedad que se transmite hasta por el intercambio de miradas. Los abrazos se convirtieron en toques a distancia. Los besos amistosos desaparecieron, quedando los recuerdos de aquellos días que pronto volverán. La tesis constituye una idea principal, a la que quedan subordinados los argumentos como ideas secundarias. Presta toda tu atención. Las causas son distintas, pero todos apuntan a la insalubridad, a las multitudes, a un animal que fue consumido, a un ser nocturno, los murciélagos, mamíferos pertenecientes a la familia placentaria, de los que se conocen unas 1100 especies. Hasta ahora, son causantes de enfermedades como la rabia. Hay que dejar claro que este es el único mamífero capaz de volar y sobre todo con la gracia que lo hacen cuando no pueden mirar. La tesis se formula con verbos en presente o pasado inmediato, que reflejan afirmaciones de carácter general, o mediante expresiones apelativas que transmiten propuestas de actuación. Suele expresarse mediante una oración enunciativa, afirmativa, las más de las veces, o negativa, que encierra un sentido generalizador, o sea, que abarca todos aquellos casos, ejemplos, problemas, situaciones, etc., de los que el autor está tratando. Fíjate en el siguiente texto. Las teorías apuntan a una ciudad lejana donde su población trabajadora, honesta y pobre es la causante de todo este mal que nos ha condenado al encierro. Juan se convirtió en una palabra maldita. Toma en cuenta, cuando alguien lea tu texto, debes responder a preguntas de este tipo. ¿Qué quiere demostrar el autor? ¿Con qué fin ha escrito el texto el autor? ¿Qué defiende o ataca? ¿De qué quiere convencernos? Responde estas preguntas con un texto que ya conoces, trabajado en clases anteriores. Aprovecha y compruébalo tú mismo, o mejor aún, compártelo con tu compañero. Muchas veces la tesis puede reformularse con una expresión de deber colocada al principio. Por ejemplo, es necesario, es preciso, se debe, hace falta. La verdad es que en lo que sí están todos de acuerdo, primero en que el uso de la mascarilla es la primera forma de prevenir el virus, luego el distanciamiento físico y por último la higiene personal y del hogar, son las claves para lograr una salida exitosa en este mal. Vamos a vivir en covidianidad y vamos a superar este momento amargo para volver al abrazo, al beso amistoso, la sonrisa de dientes afuera, a la felicidad del encuentro, pero volvamos a vivir sin miedo y sin oscuridad. La tesis es el enunciado explícito o implícito que refleja la postura del autor, su punto de vista, su interpretación sobre el tema o asunto del texto. Un texto puede presentar más de una tesis, la cual puede ser argumentativa cuando hace referencia a un porqué, o expositiva cuando ofrece una explicación acerca de algo, en cuyo caso podrá formularse con término. También comentamos acerca de los verbos de opinión, las paráfrasis verbales, los verbos impersonales, entre otros temas que te ayudarán a formular tu tesis, como son los recursos estilísticos que juegan con el significado. Resumamos los conceptos que tratamos hoy por medio de un diagrama. Tipos de tesis, verbos de opinión, perífrasis verbal, clases de conjunciones, recursos estilísticos. Como ya te mostré, puedes comprobar si tu borrador está trabajado con estas temáticas. Podrían servirte de guía para la revisión de la tesis elaborada. Si tienes alguna dificultad para trabajar en tu cuadernillo, tus maestros te orientarán sobre cada tema.
Que pases un feliz resto del día y recuerda, somos los responsables de nuestra salud. Si te amas, te cuidas y cuidas a los demás. Hasta luego. Hola, estimado estudiante de sexto de secundaria. En este día te invito a interactuar en tu clase a distancia. Soy Sonia García. Bienvenido a nuestra clase de física. Al final del tema de hoy, serás capaz de ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes, y comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Recuerda ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los instrumentos que vamos a utilizar el día de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. ¿Estás listo? Empecemos con el aprendizaje. En la clase de hoy estudiaremos los movimientos, tomando en cuenta sus causas, o sea, la dinámica. Veremos la influencia de las leyes de Newton sobre el movimiento de traslación y los tipos de fuerzas y sus consecuencias, con lo que lograremos interpretar, analizar y comunicar la dinámica a través de gráficas experimentales y simulaciones. Vamos a reconocer las características de las fuerzas responsables de los diferentes movimientos de un objeto y la aceleración que producen. Para poner en práctica lo aprendido, solucionaremos problemas y aplicaremos estrategias donde se comprueben las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios concernientes al movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Las leyes de Newton constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica. En el tercer volumen del Principio de Newton mostró que, combinando estas leyes con su ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Fuerza. Se le llama fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes. Galileo Galilei nació en 1564 hasta 1642. Realizó experimentos con esferas rodando por un plano inclinado para refutar la teoría del movimiento de Aristóteles. Se considera que el primero que formuló matemáticamente la moderna definición de fuerza fue Isaac Newton, aunque también usó el término latino vis, fuerza, para otros conceptos diferentes. Primera ley de Newton o ley de la inercia. En la ausencia de fuerzas exteriores,
Toda partícula continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme respecto de un sistema de referencia inercial o galileano. La primera ley constituye una definición de la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos e introduce en física el concepto de sistema de referencia inercial. En esta observación de la realidad cotidiana conlleva la construcción de los conceptos de fuerza, velocidad y estado. El estado de un cuerpo queda entonces definido como su característica de movimiento, es decir, su posición y velocidad que, como magnitud vectorial, incluye la rapidez, la dirección y el sentido de su movimiento. La fuerza queda definida como la acción mediante la cual se cambia el estado de un cuerpo. En la experiencia diaria, los cuerpos están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento que los van frenando progresivamente. La no comprensión de este fenómeno hizo que, desde la época de Aristóteles y hasta la formulación de este principio por Galileo y Newton, se pensara que el estado natural de movimiento de los cuerpos era el reposo y que las fuerzas eran necesarias para mantenerlos en movimiento. Sin embargo, Newton y Galileo mostraron que los cuerpos se mueven a velocidad constante y en línea recta, si la resultante de las fuerzas aplicadas a dicho cuerpo es cero. Segunda ley de Newton. Existen diversas maneras de formular la segunda ley de Newton, que relaciona las fuerzas actuantes y la variación de la cantidad de movimiento o momento lineal. La primera de las formulaciones que presentamos a continuación es válida tanto en mecánica newtoniana como en mecánica relativista. La variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que actúan las fuerzas. En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante la relación F igual a variación de P entre variación de T. La expresión anterior, así establecida, es válida tanto para la mecánica clásica como relativista. P es igual a masa por velocidad, donde P es la cantidad de movimiento. M es la masa inercial de la partícula y V es la velocidad de esta medida desde un cierto sistema inercial. De una forma más simple, la segunda ley de Newton en el contexto de la mecánica newtoniana se podría también decir lo siguiente. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración y se expresa con la siguiente ecuación. La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Unidades de fuerza. Definir la fuerza a partir de la masa y aceleración, magnitudes en las que intervienen masa, longitud y tiempo, hace que sea una magnitud derivada. Tenemos tres sistemas principales de unidades de medidas. Sistema internacional, en donde la fuerza se mide en newton. Sistema centesimal de unidades, o CGS, donde la fuerza se mide en dina. Y sistema inglés, donde la fuerza se mide en libra-fuerza. El newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Una dina es igual a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Una libra-fuerza es igual a un slug por pie sobre segundo al cuadrado. El newton. En física, un newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su trabajo en la mecánica clásica. Se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto cuya masa es 1 kilogramo. Es una unidad derivada del sistema internacional que se compone de las unidades básicas, kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Un newton es aproximadamente el peso de una manzana pequeña. Hecho curioso, si se tiene en cuenta la historia del descubrimiento de la gravedad de Newton. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1. Sobre un cuerpo de 4 kilogramos actúan un par de fuerzas, como indica la gráfica. Si la aceleración del cuerpo es de 2.5 metros por segundo al cuadrado,
hallar el valor de la fuerza resultante. Tenemos dos fuerzas en sentido contrario, una fuerza de 35 newton y vamos a hallar el valor de la fuerza 2. Tenemos aquí que usando la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Para encontrar la F2 o la fuerza 2, restamos la masa y la aceleración con la fuerza dada, que es 35. Si despejamos a F2, tenemos que F2 es igual a 35 menos masa por aceleración, que será igual a 35 newton, menos 4 kilogramos por 2.5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la masa, lo que nos da un valor de 25 newton, que es el valor de la fuerza resultante. Número 2. Sobre un cuerpo que tiene una masa de 20 kilogramos, actúan las fuerzas F1 igual a 15 newton y F2 igual a 25 newton en la misma dirección y sentido. Si no hay fricción entre la superficie, hallar la aceleración del sistema. Para este caso, las fuerzas tienen igual dirección y sentido, por lo tanto, hallar la fuerza resultante, que la encontramos sumando F1 más F2, y luego hallar la aceleración. Entonces la fuerza resultante F1 más F2 es igual a 15 newton más 25, que es igual a 40 newton. Para hallar la aceleración es igual a fuerza entre masa. La sumatoria de las fuerzas nos dio 40 dividido entre 20, que es la masa del cuerpo, nos da una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué te parece si conocemos un poco más sobre Isaac Newton, dinámica y las leyes de Newton? Isaac Newton nació en 1642, murió en 1727. Nacido el año que murió Galileo, es el principal arquitecto de la mecánica clásica, la cual se resume en sus 3 leyes del movimiento. Las 3 leyes de Newton del movimiento son las llamadas leyes clásicas del movimiento. Ellas iluminaron por 200 años el conocimiento científico y no fueron objetadas hasta que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad en 1905. Peso de un cuerpo. Las magnitudes de peso o fuerza y masa se miden en unidades del sistema internacional. La unidad del sistema internacional de masa es el kilogramo. Para la fuerza es el newton, que se expresa en otras unidades fundamentales, que es kilogramo por metro por segundos al cuadrado. En unidades inglesas, la libra puede ser una unidad de fuerza o de masa. El kilogramo fuerza no es una unidad del sistema de fuerza, definida como la fuerza ejercida a un kilogramo de masa en una gravedad estándar. La DINA es la unidad CGS de fuerza y tampoco es parte del sistema internacional. Peso. En la física, el peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. En su uso cotidiano, el término peso se utiliza a menudo como sinónimo de masa. Diferencia entre peso y masa. A diferencia de la masa, el peso depende de la posición relativa del objeto o de su distancia a la Tierra y de la aceleración con que se mueve. También depende del planeta u otro cuerpo masivo que actúa sobre el objeto. En las proximidades de la Tierra y mientras no haya una causa que lo impida, todos los objetos caen animados de una aceleración de la gravedad G, por lo que están sometidos a una fuerza constante que es el peso y se puede expresar matemáticamente por P igual a W, que es el peso, será igual a masa por aceleración de la gravedad, donde W o P es el peso del cuerpo, M es igual a masa y G es igual a aceleración de la gravedad, con un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí en la mayoría de los libros de texto usan como peso W, pero también pueden usar P. No se debe confundir el peso con la masa, ya que, según la ecuación expresada en la parte superior, la masa es igual a W entre G. En el uso moderno del campo de la mecánica, el peso y la masa son magnitudes diferentes. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, mientras que el peso es la fuerza que resulta de la acción de la gravedad en la materia.
Es por eso que en muchas situaciones cotidianas la palabra peso continúa siendo usada cuando se piensa en masa. Por ejemplo, se dice que un objeto pesa 1 kilogramo cuando el kilogramo es una unidad de masa. La tercera ley de Newton o ley de acción y reacción dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produce. Dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto y están situadas sobre la misma recta. Esta ley, junto con las anteriores, permite enunciar los principios de conservación del momento lineal y del momento angular. Por ejemplo, tenemos una caja en el piso. La caja le hace una fuerza al piso que es F12, que es el peso del cuerpo. El piso le responde con una fuerza igual y de sentido contrario, que es la fuerza F21, que es la fuerza normal. Esto lo podemos escribir como F12 es igual a menos F21, porque las fuerzas son opuestas. Cuando una caja está en reposo sobre una mesa, las fuerzas que actúan sobre la caja son la W, que es el peso de la caja, y la N, que es la fuerza que la mesa le hace a la caja, como se ilustra en la figura. Esto es como consecuencia de la tercera ley de Newton. Podríamos decir que N es la fuerza de reacción a la fuerza de gravedad W, que sería la acción. En otro ejemplo, se tiene una lámpara de peso W suspendida del techo por una cuerda de masa despreciable. Las fuerzas que actúan sobre la lámpara son la gravedad W y la fuerza ejercida por la cuerda T o tensión. Las fuerzas que actúan sobre la cuerda son la fuerza ejercida por el peso T1 y la fuerza ejercida por el techo T2. Practica en casa y socializa con tu maestro y tus compañeros los ejercicios de la página 190, 191 y algunos más que te asignará tu maestro. Después de trabajar esos contenidos tan importantes, ¿qué te pareció la clase de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Aprendimos a estudiar el movimiento, tomando en cuenta las causas que lo producen, aplicando las leyes de la dinámica basada en las leyes de Newton. Analizamos la primera ley de Newton, que trata sobre la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos y se mide en Newton. Esta primera ley de Newton sostiene que toda partícula continúa en su estado de reposo de movimiento rectilíneo y uniforme respecto de un sistema de referencia inercial, y la segunda ley dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración. ¿Recuerdas la fórmula de la fuerza? La sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Diferenciamos la masa y el peso. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, mientras que el peso es la fuerza que resulta de la acción de la gravedad en la materia. En la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción, que nos dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Para aprender acerca de este tema, partimos de ejemplos de la vida diaria, socializamos algunos conceptos, ejemplos y ejercicios, además de observar imágenes alusivas a la dinámica, los que nos servirá para comprender en la experiencia diaria que los cuerpos están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento que los van frenando progresivamente. Al manejar, acelerar y frenar, caminar, jugar, nadar o correr, nos damos cuenta de la aplicación de estas importantes leyes. Espero te haya gustado la clase de hoy y hayas aprendido mucho. Recuerda, aprendemos en casa para preservar la salud. En nuestra próxima clase trabajaremos tipos de fuerzas, cantidad de movimiento y su conservación. Hasta la próxima clase. Gracias. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher.
Es importante recordar el enfoque de esta unidad, la cual está relacionada con narrar acontecimientos y experiencias. Esto requiere que abordemos una serie de actividades didácticas, como vocabulario, gramática, a escuchar y escribir. A notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. En nuestra clase anterior aprendimos lo útiles que son los conectores en el idioma inglés. Nos enfocamos principalmente en 3 de ellos. ¿Recuerdas cuáles son? Exacto. No olviden que estos nos ayudan a añadir información. Por ejemplo, I like ice cream and my sister likes it too. Me gusta el helado y a mi hermana también le gusta. A contrastar, I like ice cream but my sister doesn't. Me gusta el helado pero a mi hermana no. Y a dar razones. I need to go home because it is getting dark. Necesito irme a casa porque está oscureciendo. Después de haber repasado estos conceptos, demos paso a nuestro tema del día, The First Time I. Hoy trabajaremos con la narración, practicaremos el vocabulario y un texto muy interesante. Al final de esta lección serás capaz de narrar eventos relacionados con actividades que realizaste por primera vez. En otras palabras, podrás narrar historias cortas, desde cómo estuvo tu día hasta qué hiciste el fin de semana pasado. Are you ready? Comencemos. Statement. I can name activities in English. I can name activities in English. Puedo nombrar actividades en inglés. I can narrate activities I did in the past. I can narrate activities I did in the past. Puedo narrar actividades que realicé en el pasado. Para poder narrar historias, debemos tener en cuenta el pasado simple o simple past tense, el cual ya hemos visto en clases anteriores. Hoy lo vamos a poner en práctica nuevamente. A continuación, te presento el siguiente vocabulario. Toma nota y presta atención a las pronunciaciones. Vocabulary. Last week. Last week. La semana pasada. Warm, warm, cálido. Weather, weather, clima. Sunny, sunny, soleado. Clear, clear, claro o despejado. Outdoors, outdoors, al aire libre. Supplies, supplies, suministros. Sleeping bag, sleeping bag, bolsa de dormir. Flashlight, flashlight, linterna. Tent, tent, tienda de campaña. Bonfire, bonfire, fogata. Wise, wise, sabio o sabia. Next day, next day, al día siguiente. Inside, inside, dentro. Then, then, entonces. River, river, río. Mountain, mountain, montaña.
El texto que escucharás a continuación narra la historia de la primera vez que nuestro amigo John fue de camping. Presta atención. The first time I went camping. La primera vez que fui de camping. Hello, my name is John, and I am 17 years old. Last week, my friends and I went camping. The weather was beautiful, warm, and sunny. The sky looked clear. That was my first time sleeping outdoors. My friends bought all the supplies. We had sleeping bags, flashlights, and tents. The night was cold. My friends decided to make a bonfire. That was a wise decision, but then it began to rain. We went inside our tent. Next day in the morning, we had breakfast and visited a river. Camping is a great experience. It was my first time camping. I really enjoyed it. En la narración que acabamos de escuchar, utilizamos algunos verbos en pasado simple, tanto regulares como irregulares. Te invito a que los revisemos por separado. Comencemos por los irregulares. Irregular verbs. Went. Went es el pasado simple del verbo go, ir. Was. Was es el pasado simple de la tercera persona del verbo to be, es o está. Bought. Bought es el pasado simple del verbo buy, comprar. Began. Began es el pasado simple del verbo begin, empezar. Had. Had es el pasado simple del verbo have o tener. Ahora pasemos con los regulares. Regular verbs. Looked. Looked es el pasado simple del verbo look, mirar. También usamos look para referirnos al aspecto de algo. Por ejemplo, you look beautiful. Te ves hermosa. Decided. Decided es el pasado simple del verbo decide, decidir. Visited. Visited es el pasado simple del verbo visit, visitar. Escuchemos el texto una vez más. Esta vez, presta atención a los verbos en pasado simple. The first time I went camping. La primera vez que fui de camping. Hello, my name is John, and I am 17 years old. Last week, my friends and I went camping. The weather was beautiful, warm, and sunny. The sky looked clear. That was my first time sleeping outdoors. My friends bought all the supplies. We had sleeping bags, flashlights, and tents. The night was cold. My friends decided to make a bonfire. That was a wise decision, but then it began to rain. We went inside our tent. Next day in the morning, we had breakfast and visited a river. Camping is a great experience. It was my first time camping. I really enjoyed it.
¿Qué tanto entendiste del texto que acabaste de escuchar? Realicemos juntos el siguiente ejercicio. Contesta true para verdadero o false en caso de que el enunciado sea falso. It was the second time John went camping. It was the second time John went camping. John and his friends visited a mountain. John and his friends visited a mountain. They bought the supplies they needed. They bought the supplies they needed. Making a bonfire was not a wise decision. Making a bonfire was not a wise decision. It didn't rain. It didn't rain. John enjoyed the experience. John enjoyed the experience. La respuesta al enunciado número 1 es falsa. De hecho, fue la primera vez que John fue de camping. La respuesta al enunciado número 2 también es falsa. De acuerdo al texto, ellos visitaron un río, no una montaña. La respuesta al enunciado número 3 es verdadera. Ellos sí compraron todos los suministros que necesitaban. La respuesta al enunciado número 4 es falsa. De acuerdo al texto, hacer una fogata sí fue una decisión sabia. En el enunciado número 5, donde dice "It didn't rain", es falso. De hecho, sí llovió. El enunciado número 6, "John enjoyed the experience", es verdadero. Él sí disfrutó la experiencia. Cuando leemos en el idioma inglés, debemos tomar en cuenta lo siguiente: the rhythm, el ritmo, the intonation, la entonación, and the pronunciation, la pronunciación. I highly recommend you to practice your reading. Te recomiendo mucho practicar tu lectura. Esto te dará un mejor manejo del vocabulario y expandirá tus conocimientos. Homework. Con la ayuda de tu profesor, escribe tu propia historia de 7 líneas o más. Puedes inspirarte en una historia real o algo imaginario. Luego, compártela con tus compañeros de clase. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de la clase de hoy? ¿El uso que le dimos al pasado simple durante nuestra narración o el vocabulario? Creo que de ambas actividades aprendimos muchísimo. Para comparar lo que sabías antes y lo que aprendiste en la clase de hoy, te invito a evaluar nuevamente tus conocimientos con nuestro self-assessment. Statement: I can name activities in English. I can name activities in English. Puedo nombrar actividades en inglés. I can narrate activities I did in the past. I can narrate activities I did in the past. Puedo narrar actividades que realicé en el pasado. Very well. We have reached the end of the lesson. Una vez más hemos llegado al final de la lección. Creating your own stories is not only fun, but also educational. Crear sus propias historias no es solamente divertido, sino también educativo. Nos vemos en la próxima clase para aprender sobre el tema Writing an Email to a Friend. Have a great day. Estudiantes de sexto de secundaria,
Veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿Sabes qué son las perífrasis verbales? Se forman con un verbo auxiliar que carece de significado y una forma no personal del verbo, infinitivo, gerundio o participio. Entre ambos puede aparecer una conjunción o preposición como enlace. Se muestra de la manera siguiente. Las perífrasis verbales se forman con un verbo auxiliar más un enlace más una forma no personal del verbo. Los verbos impersonales son aquellos que no permiten un sujeto personal y solo se conjugan en la tercera persona del singular. Algunos usan el pronombre para expresar impersonalidad. Por ejemplo, se dice, se comenta. El verbo tiene tres formas no personales, es decir, formas fijas que no se pueden conjugar. Las tres carecen de la flexión de persona, de tiempo y de modo, y, excepto el participio, también de número. Las formas no personales del verbo son infinitivo, cantar, comer, vivir. Gerundio, cantando, comiendo, viviendo. Participio, cantado, comido, vivido. También son conectores las conjunciones, que son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Clases de conjunciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Son y, ni, que. Es una variante de y. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Son o y u. Esta se usa cuando la palabra empieza por o. También el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Son más, pero, sino. También las locuciones conjuntivas. Sin embargo, no obstante, con todo, más bien, antes bien. Explicativas. Su significado es de aclaración. Son o sea, es decir, esto es. No hay que confundirla con la disyuntiva o de vas o vienes. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que, sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que.
finales. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con vista a qué? ¿Con el objeto de qué? Consecutivas. Luego, ¿con qué? Por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que. Causales. Porque, puesto que, pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que. Temporales. Cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Volvamos a la tesis. Ahora hablemos de la implícita. Quien tiene que deducirla es el lector. En estos casos cobra mucha importancia el uso de la ironía, los dobles sentidos, los campos semánticos con significados concordantes o contrapuestos, la adjetivación connotativa y en general los recursos estilísticos, metáforas, hipérboles, personificaciones, etc. Los recursos estilísticos son expresiones que utilizan los autores para obras literarias para hacerlas más atractivas. Son trucos para llamar la atención del lector en sus obras. Recursos estilísticos que juegan con el significado. Cuando el escritor quiere magnificar una expresión, compararla con algo animado o inanimado, cuando quiere transformar un significado intencionadamente, utiliza los recursos estilísticos que juegan con el significado, como la comparación, la metáfora o la metonimia. Observa algunos recursos estilísticos que juegan con el significado. Comparación o símil. Es la relación entre dos realidades que se parecen entre sí. Sus ojos eran tan claros como el cielo. Dámaso Alonso. Metonimia. Expresar una totalidad a través de una parte de ella o viceversa. El cura ponderó las excelencias del Rioja que acababa de catar. Antítesis. Oponer dos ideas o términos contrarios. Muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. Personificación o prosopopeya. Atribuir a animales o cosas cualidades humanas. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata. Gerardo Diego. Ironía. Afirmar lo contrario de lo que se quiere decir, dejando clara la intención. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Quevedo. Hipérbole. Exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Quevedo. ¿Cómo reconocer una tesis? La tesis es casi siempre una opinión y por tanto puede ser introducida por las expresiones que sirven para expresar opiniones. A mi juicio, desde mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que, es evidente que, no cabe duda de que, todos coinciden en que, no se puede negar que, etc. Es como si me expresara desde mi punto de vista. Las leyes de Newton son tres principios concernientes al movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Las leyes de Newton constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica. En el tercer volumen del Principio de Newton mostró que, combinando estas leyes con su ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario.
Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Fuerza. Se le llama fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración modificando su velocidad. El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes. Galileo Galilei nació en 1564 hasta 1642. Realizó experimentos con esferas rodando por un plano inclinado para refutar la teoría del movimiento de Aristóteles. Se considera que el primero que formuló matemáticamente la moderna definición de fuerza fue Isaac Newton, aunque también usó el término latino vis, fuerza, para otros conceptos diferentes. Primera ley de Newton o ley de la inercia. En la ausencia de fuerzas exteriores, toda partícula continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme respecto de un sistema de referencia inercial o galileano. La primera ley constituye una definición de la fuerza como causa de las variaciones de velocidad de los cuerpos e introduce en física el concepto de sistema de referencia inercial. En esta observación de la realidad cotidiana conlleva la construcción de los conceptos de fuerza, velocidad y estado. El estado de un cuerpo queda entonces definido como su característica de movimiento, es decir, su posición y velocidad que, como magnitud vectorial, incluye la rapidez, la dirección y el sentido de su movimiento. La fuerza queda definida como la acción mediante la cual se cambia el estado de un cuerpo. En la experiencia diaria, los cuerpos están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento que los van frenando progresivamente. La no comprensión de este fenómeno hizo que, desde la época de Aristóteles y hasta la formulación de este principio por Galileo y Newton, se pensara que el estado natural de movimiento de los cuerpos era el reposo y que las fuerzas eran necesarias para mantenerlos en movimiento. Sin embargo, Newton y Galileo mostraron que los cuerpos se mueven a velocidad constante y en línea recta, si la resultante de las fuerzas aplicadas a dicho cuerpo es cero. Segunda ley de Newton. Existen diversas maneras de formular la segunda ley de Newton, que relaciona las fuerzas actuantes y la variación de la cantidad de movimiento o momento lineal. La primera de las formulaciones que presentamos a continuación es válida tanto en mecánica newtoniana como en mecánica relativista. La variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que actúan las fuerzas. En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante la relación F igual a variación de P entre variación de T. La expresión anterior, así establecida, es válida tanto para la mecánica clásica como relativista. P es igual a masa por velocidad, donde P es la cantidad de movimiento. M es la masa inercial de la partícula y V es la velocidad de esta medida desde un cierto sistema inercial. De una forma más simple, la segunda ley de Newton en el contexto de la mecánica newtoniana se podría también decir lo siguiente. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración y se expresa con la siguiente ecuación. La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Unidades de fuerza. Definir la fuerza a partir de la masa y aceleración, magnitudes en las que intervienen masa, longitud y tiempo, hace que sea una magnitud derivada. Tenemos tres sistemas principales de unidades de medidas. Sistema internacional, en donde la fuerza se mide en newton. Sistema centesimal de unidades, o CGS, donde la fuerza se mide en dina. Y sistema inglés, donde la fuerza se mide en libra-fuerza. El newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Una dina es igual a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Una libra-fuerza es igual a un slug por pie sobre segundo al cuadrado. El newton
En física, un newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su trabajo en la mecánica clásica. Se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto cuya masa es 1 kilogramo. Es una unidad derivada del Sistema Internacional que se compone de las unidades básicas kilogramo por metro por segundos al cuadrado. Un newton es aproximadamente el peso de una manzana pequeña. Hecho curioso, si se tiene en cuenta la historia del descubrimiento de la gravedad de Newton. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1. Sobre un cuerpo de 4 kilogramos actúan un par de fuerzas, como indica la gráfica. Si la aceleración del cuerpo es de 2.5 metros por segundo al cuadrado, hallar el valor de la fuerza resultante. Tenemos dos fuerzas en sentido contrario, una fuerza de 35 newton y vamos a hallar el valor de la fuerza 2. Tenemos aquí que usando la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Para encontrar la F2 o la fuerza 2, restamos la masa y la aceleración con la fuerza dada, que es 35. Si despejamos a F2, tenemos que F2 es igual a 35 menos masa por aceleración, que será igual a 35 newton, menos 4 kilogramos por 2.5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la masa, lo que nos da un valor de 25 newton, que es el valor de la fuerza resultante. Número 2. Sobre un cuerpo que tiene una masa de 20 kilogramos, actúan las fuerzas F1 igual a 15 newton y F2 igual a 25 newton en la misma dirección y sentido. Si no hay fricción entre la superficie, hallar la aceleración del sistema. Para este caso, las fuerzas tienen igual dirección y sentido, por lo tanto, hallar la fuerza resultante, que la encontramos sumando F1 más F2, y luego hallar la aceleración. Entonces, la fuerza resultante, F1 más F2, es igual a 15 newton más 25, que es igual a 40 newton. Para hallar la aceleración es igual a fuerza entre masa. La sumatoria de las fuerzas nos dio 40 dividido entre 20, que es la masa del cuerpo, nos da una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué te parece si conocemos un poco más sobre Isaac Newton, dinámica y las leyes de Newton? Isaac Newton nació en 1642, murió en 1727. Nacido el año que murió Galileo, es el principal arquitecto de la mecánica clásica, la cual se resume en sus 3 leyes del movimiento. Las 3 leyes de Newton del movimiento son las llamadas leyes clásicas del movimiento. Ellas iluminaron por 200 años el conocimiento científico y no fueron objetadas hasta que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad en 1905. Peso de un cuerpo. Las magnitudes de peso o fuerza y masa se miden en unidades del Sistema Internacional. La unidad del Sistema Internacional de masa es el kilogramo. Para la fuerza es el newton, que se expresa en otras unidades fundamentales, que es kilogramo por metro por segundos al cuadrado. En unidades inglesas, la libra puede ser una unidad de fuerza o de masa. El kilogramo fuerza no es una unidad del sistema de fuerza, definida como la fuerza ejercida a 1 kilogramo de masa en una gravedad estándar. La DINA es la unidad CGS de fuerza y tampoco es parte del sistema internacional. Peso. En la física, el peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. En su uso cotidiano, el término peso se utiliza a menudo como sinónimo de masa. Para poder narrar historias, debemos tener en cuenta el pasado simple o simple past tense, el cual ya hemos visto en clases anteriores. Hoy lo vamos a poner en práctica nuevamente. A continuación, te presento el siguiente vocabulario. Toma nota y presta atención a las pronunciaciones. Vocabulary. Last week. Last week. La semana pasada. Warm. Warm.
cálido. Weather, weather. Clima. Sunny, sunny. Soleado. Clear, clear. Claro o despejado. Outdoors, outdoors. Al aire libre. Supplies, supplies. Suministros. Sleeping bag, sleeping bag. Bolsa de dormir. Flashlight, flashlight. Linterna. Tent, tent. Tienda de campaña. Bonfire, bonfire. Fogata. Wise, wise. Sabio o sabia. Next day, next day. Al día siguiente. Inside, inside. Dentro. Then, then. Entonces. River, river. Río. Mountain, mountain. Montaña. El texto que escucharás a continuación narra la historia de la primera vez que nuestro amigo John fue de camping. Presta atención. The first time I went camping. La primera vez que fui de camping. Hello, my name is John, and I am 17 years old. Last week, my friends and I went camping. The weather was beautiful, warm and sunny. The sky looked clear. That was my first time sleeping outdoors. My friends bought all the supplies. We had sleeping bags, flashlights, and tents. The night was cold. My friends decided to make a bonfire. That was a wise decision. But then it began to rain. We went inside our tent. Next day in the morning, we had breakfast and visited a river. Camping is a great experience. It was my first time camping. I really enjoyed it. En la narración que acabamos de escuchar, utilizamos algunos verbos en pasado simple, tanto regulares como irregulares. Te invito a que los revisemos por separado. Comencemos por los irregulares. Irregular verbs. Went. Went es el pasado simple del verbo go, ir. Was. Was es el pasado simple de la tercera persona del verbo to be, es o está. Bought. Bought es el pasado simple del verbo buy, comprar. Began. Began es el pasado simple del verbo begin, empezar. Had. Had es el pasado simple del verbo have o tener. Ahora pasemos con los regulares. Regular verbs. Looked. Looked es el pasado simple del verbo look, mirar. También usamos look para referirnos al aspecto de algo. Por ejemplo, you look beautiful. Te ves hermosa. Decided.
Decided es el pasado simple del verbo decide, decidir. Visited. Visited es el pasado simple del verbo visit, visitar.